Muy buenos días. Aquí estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La carta a los tesalonicenses podemos esquematizarla, podemos decir en tres partes. La primera, hay tres oraciones en la carta. Una al principio, en el capítulo 1, donde Pablo dice que ora por los tesalonicenses. Luego en el capítulo 3, casi todo el capítulo es una oración, y luego al final en el capítulo 5 hay otra oración. Por lo tanto, entre estas tres oraciones vemos que Pablo va añadiendo exhortaciones, enseñanzas prácticas, enseñanzas éticas acerca de lo que es la vida cristiana. Recordemos que los tesalonicenses, en esta iglesia, en Tesalónica, era una iglesia joven, era una iglesia que había surgido de la predicación del Evangelio de Pablo y Silas, como ya hemos recordado otras veces, y que hemos visto también que Pablo, al enviar a Timoteo desde Corinto para ver cómo estaban, regresa a Timoteo con buenas noticias. Y es cuando Pablo desde Corinto les escribe esta carta reforzando. Podemos decir que eran discípulos de Pablo, de Silas y de Timoteo, ¿verdad? Habían creído en Cristo y ahora estaban creciendo en la fe. Y lo que intenta Pablo es reforzar ese crecimiento de estos discípulos. Yo he titulado hoy el mensaje Discípulos inconformistas. Y os pregunto, ¿es bueno ser conformista o inconformista? ¿Qué pensamos? Depende para qué, ¿verdad? Depende para qué. Pero en el ámbito espiritual, Dios nos pide que no seamos conformistas, sino que seamos inconformistas. ¿En el sentido de qué? De que un cristiano debe procurar cada vez avanzar más. De que un cristiano no se debe conformar con lo que ya tiene en su relación con Dios, en el conocimiento de Dios, sino que debe seguir avanzando. Y esa es la inconformidad, podemos decir, santa. Es la inconformidad de no conformarse, no amoldarse, no mantenerse en esa forma, sino que querer seguir abundando en más y más de Dios. En primer lugar vemos el versículo 1 y el versículo 2. Y aquí vemos un ruego, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más y más, dice Pablo. No más, sino más y más. Es decir, que Pablo procuraba que estos discípulos nuevos en la fe pudiesen abundar más y más, que no se conformaran con lo que ya Pablo, Silas y Timoteo les habían dado, sino que tuvieran más hambre espiritual, que quisieran seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y en su fe en Jesucristo, en su relación nueva con Dios. Pablo comienza con una exhortación, podemos decir, amorosa. Les está rogando, dice, y lo hace en plural porque él reconoce a sus colaboradores y les dice, os rogamos y exhortamos que de la manera que aprendisteis, es verdad que ya habían aprendido algo, ya tenían algo, pero dice, esto no os basta, debéis seguir creciendo, debéis seguir abundando más y más. No solamente conformaros con lo que ya os hemos dado. Y esto nos sucede muchas veces a nosotros, o nos puede suceder, ¿verdad? Que pensamos que ya estamos suficientemente equipados en nuestra relación con Dios, que ya estamos hemos alcanzado un nivel, digamos, de relación con Dios aceptable, que nos basta para seguir, podemos decir, viviendo o sobreviviendo en la fe, pero Dios no busca que seamos sobrevivientes o supervivientes, sino que tengamos una vida abundante. Es decir, que abunde en nosotros la vida de Dios. Y para que abunde en nosotros la vida de Dios, Dios nos pide que nosotros lo deseemos, lo busquemos, para que Él lo pueda hacer realidad en cada uno de nosotros. En la versión Dios habla hoy,
Dice: ahora, hermanos, les rogamos y animamos en el nombre del Señor Jesús que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de vivir como a Dios le agrada, tal como lo aprendieron de nosotros y como ya lo están haciendo. Claro, ellos ya lo estaban haciendo. No eran hermanos que se habían desviado de la fe, eran hermanos fieles. Pablo los elogia en el capítulo anterior y en otros capítulos. Los está elogiando constantemente, pero les dice: no basta con esto. Debéis seguir avanzando, debéis procurar no conformaros con lo que ya tenéis. Cuando dice que la expresión como os debéis comportar o portar, nos está hablando de una conducta cotidiana, ¿verdad? De un día a día. No es algo esporádico, no es algo intermitente, es algo constante. Es una búsqueda constante de ese crecimiento más y más. Por eso la santificación es un proceso continuo que nos debe hacer crecer más y más. Debemos procurar esa santificación. Por esto este ruego que hace Pablo para abundar más y más, debemos saber que es un proceso. Estamos en un proceso ¿de qué? De que Dios está trabajando en nosotros cuando colaboramos con Él, buscamos su presencia en nosotros, su transformación en nosotros. Es un proceso que nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta la plenitud de Cristo, dice Pablo en Efesios, hasta alcanzar el ser semejantes a Cristo. ¿Y cuándo se va a dar esto? Cuando Cristo venga a buscarnos y nos lleve a su presencia. Por eso esta palabra que usa aquí Pablo es andar. Es andar día a día, es comportarse día a día, es tener una actitud inconformista espiritualmente, es buscar cada día más y más de Dios para nuestras vidas, en nuestra manera de vivir hasta que Él venga a buscarnos. Por eso en Juan 15:10, el mismo Señor dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesucristo es Dios, pero aún siendo Dios, dice que Él permanecía constantemente guardando los mandamientos del Padre. Esa era su, podemos decir, intención diaria, no fallarle al Padre en esa misión, en ese transmitir esa gracia y ese poder que Él había venido a mostrarnos del Padre. Pablo está aquí exhortando a los tesalonicenses, le está animando a vivir como ya han aprendido, pero a abundar más y más en esa relación que ya han recibido. Por eso Pablo también dice en 1 Corintios 14:40, haced todo decentemente y con orden, ¿verdad? Nos está hablando de qué, Pablo, constantemente, de que la vida espiritual es una vida que requiere disciplina, requiere de orden. No como ellos habían vivido hasta ahora los de Tesalónica, en un libertinaje, en un desorden en sus vidas, siguiendo a los ídolos, sino que ahora Dios les había llamado a una nueva vida, y esa nueva vida requería de esa manera correcta y ordenada de conducirse, buscando cada día crecer más en la relación con Dios. No podemos vivir desordenadamente en nuestra relación con Dios. Y a todos nos ha pasado cuando nos desordenamos, nos desenfocamos del objetivo de buscar más al Señor, nuestra vida se descompone. Empiezan las áreas de nuestra vida a descoordinarse, ¿verdad? Por decirlo de una manera suave. Y es entonces cuando comenzamos de nuevo a decir: ¿qué me está pasando? Pero debemos tener una vida de orden en el sentido de una vida correcta en lo que Dios nos pide, buscándole cada día más y más al Señor. La vida cristiana es como una copa de cristal que necesita ser llenada. Depende de qué la llenemos, desde fuera se va a ver una cosa o la otra. Pero si no nos conformamos espiritualmente y buscamos estar llenos del Señor, vamos a transmitir esa presencia del Señor en nosotros. Pero si no estamos en esa búsqueda constante, una copa que está rebosando del amor, de la gracia, de la santidad de Dios, entonces no transmitimos la presencia de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo. Juan dice: y vimos su gracia, gracia como la del unigénito del Padre,
lleno de poder. Es el Señor el que nos mostró que la abundancia de la vida de Dios en el ser humano transmite bendición hacia afuera. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda constante de que nuestra copa no esté un poco llena, sino que esté constantemente rebosando de esa vida, es entonces cuando estamos en el propósito de Dios. Pero hay dos partes en este capítulo. Podemos ver una parte que va desde el versículo 3 hasta el versículo 12, ¿verdad? En nuestras Biblias también, y luego del 13 al 18. A partir de este versículo 3, después de este ruego que hace el apóstol Pablo, podemos decir que Pablo les está pidiendo abundar en varias cosas. Que no se conformen y que abunden más y más, por ejemplo, en primer lugar en santidad. Versículos 3 al 8, ¿qué nos dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, y ahí comienza otro tema. Lo que primero nos pide Dios, y Pablo les está pidiendo aquí en el nombre del Señor a estos hermanos, es que abunden en santidad. No que sean solamente santos, sino que abunden en santidad. Que su santidad crezca cada día más. Que busquen cada día más. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, dice Pablo. No es que a mí se me ha ocurrido, dice Pablo. No es que a los apóstoles un día se nos ocurrió decirles, mire, sean santos. No. Perdón. Es porque Dios así lo demanda. Es una demanda del Señor. Es Dios que lo está pidiendo. Que seamos verdaderamente santos. Por eso Pedro también dice que Dios declara, sed santos, porque yo soy santo. Aquí vemos que es la voluntad de Dios para que vivamos de esta manera. En Hebreos 12:14, el autor a los Hebreos nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Es imposible sin la santidad ver al Señor. ¿Qué ha hecho Cristo cuando creímos por la fe en Él, aceptando que su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, era lo que nos útil para limpiar de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios? Dice que nos apartó para Él. Ya no somos santos. No es que ahora tengamos que ganarnos la salvación a través de nuestra santificación, sino que ya somos santos para Dios. Dios ya nos ha apartado para Él por toda la eternidad. Lo que Dios busca es que manifestemos esa santidad que Él ya nos ha otorgado. Que manifestemos lo que Dios ya ha hecho en ti y en mí. Nos ha apartado para Él. Por lo tanto, lo que hace un atleta es cada día disciplinarse en mantenerse con rectitud en las normas que hay establecidas para competir. Y está cada día con ellos, está cada día intentando con ellas, con esa actitud, salvar la vida que él tiene para poder así competir como es el orden que está establecido. Pablo nos recuerda de 3 aspectos prácticos para abundar en santidad. 3 aspectos prácticos. El primero es que os apartéis, dice, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honestidad, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Debemos recordar el contexto. ¿Por qué Pablo dice esto? En la sociedad donde vivían estos hermanos,
podemos decir que se practicaban las relaciones libres, sexuales, y por lo tanto no era el orden establecido por Dios. Podemos decir que Pablo está yendo directamente a un problema específico que había en ese momento y en ese lugar. Pero no debemos dejar de reconocer que en nuestra sociedad actual también está sucediendo algo semejante. Por lo tanto, el cristiano no debe seguir la línea de dirección de la sociedad, sino que debe seguir la línea de dirección que establece Dios. Y esto que Pablo lo está marcando, el principio que podemos decir aquí es que Pablo está diciendo lo primero, prácticamente, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de todo esto. Les dice que os apartéis de todo esto. Si la sociedad está de moda hacer esto, pero vemos que para Dios no lo es, apartaros de todo esto. Si mis amigos trabajan o hablan así, de esta manera, o se conducen así, o van a ciertos lugares, y esto no es lo que Dios le agrada, apartaros de todo esto. El primer mandato que está diciendo práctico Pablo aquí es que nos apartemos. Nos apartemos de todo mal, que nos apartemos de estas maneras, estas formas que no llevan a una buena relación con Dios. La palabra que usa aquí de apartarse se refiere a separarse, lógicamente, y está hablando de separarnos del pecado, separarnos del mal, cuando esto puede afectar a nuestra relación con Dios y afectar a nuestra inconformidad de seguir buscando más y más de Dios. Y esto es lo que Dios hizo al salvarnos por la fe en Cristo, nos apartó para Él. Nosotros también debemos apartarnos para Él. Y en esa condición, Él nos capacita por su Espíritu Santo para poder vencer al mal, para poder vencer esas tendencias naturales que tenemos hacia el mal. Y Dios es el que obra con poder cuando buscamos más y más de Él. La palabra que usa aquí como fornicación, en griego es porneia, de donde viene es pornografía también. Podemos ver que engloba toda conducta sexual inmoral. No es simplemente un acto puntual, sino que engloba toda esa conducta, sexual inmoral, que todos podemos saber a qué se refiere. Cuando habla de concupiscencia aquí, nos está diciendo que es todo lo que es pasiones desordenadas, eso es decir, un desenfreno. En este aspecto lo está hablando en el ámbito sexual, pero pueden ser desenfrenos en muchos otros aspectos de nuestra vida. Un desenfreno, por ejemplo, la gula es un desenfreno. El amor al dinero es un desenfreno. Todo lo que sean desenfrenos que no tengan un orden, que no tengan una capacidad de control por nuestra parte, están fuera del ámbito espiritual que Dios quiere para nuestra vida. No hay dominio propio, no hay control, y por lo tanto se desvirtúa lo que es las relaciones, se desvirtúan lo que es nuestra vida y no estamos sujetos solamente a pasiones descontroladas que son incompatibles con la vida cristiana, tanto en la vida privada como en la vida pública. Para abundar más y más en santidad, debemos ser conscientes que tenemos que apartarnos de las prácticas que afectan a nuestra vida espiritual. Proverbios 3, del 7 al 9, habla de esto, y lo voy a leer en otra versión, aunque aquí lo tengáis en Reina Valera. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Ese es el inconformismo. Cuando mantenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, pese a lo que hay a nuestro alrededor, porque nos apartamos. Pero otra, podemos decir, enseñanza práctica, Pablo la dice en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. No agraviar ni engañar a los hermanos. Claro, con esas actitudes desenfrenadas, no solo nos afectamos a nosotros, sino que afectamos al colectivo, afectamos a la comunidad. Por lo tanto, no debemos agraviar ni engañar a los hermanos con maneras de vivir desenfrenadas, fuera del control, fuera del dominio propio. En el contexto cultural de ese tiempo, la inmoralidad estaba totalmente extendida y ellos tenían que ir contracorriente, tenían que ir en el sentido contrario al que iba la sociedad. Y hoy podemos ver en nuestra sociedad que cada vez más el cristiano tiene que ir en sentido contrario, en muchos o en casi todos los aspectos de nuestra vida, no solamente de nuestra vida personal, sino de nuestra vida social, en el término de muchos aspectos que van en contra de lo que Dios, los principios de Dios han establecido. Por lo tanto, Él los llama a abundar en esa manera de proceder que agrada a Dios para no afectar a los demás. Primero habla de lo personal, ahora de apartarse. Ahora está hablando de los hermanos en la fe. Podemos afectar a los hermanos con nuestra manera de relacionarnos con ellos o también con nuestra manera de vivir nosotros mismos. También hoy puede pasar esto. La falta de santidad tiene consecuencias no solo individuales, sino también comunitarias. Y esto debemos ser conscientes, ya lo somos de esto. Engañar se puede también traducir como defraudar. Como defraudar. Cuando tenemos actitudes de este tipo, estamos defraudando al Señor, nos estamos defraudando a nosotros mismos, pero también estamos defraudando a la comunidad de fe. La pureza en nuestra manera de vivir es lo que afecta también a los demás. El Señor, dice Pablo, es vengador. Cuando dice es vengador es, en otras traducciones, que Él castiga. No es que es un Dios vengador que está constantemente buscando a ver a quién pilla, sino que en estas actitudes Dios castiga. Tengámoslo en cuenta. Y Dios dice que disciplina a los que Él ama, para que nos volvamos a ordenar según sus principios. Y esta es una advertencia muy seria. Pero en tercer lugar, otra advertencia práctica es que el versículo 7 nos dice, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí hay un aspecto muy importante. ¿Por qué? Pablo nos dice, para vivir en ese proceso de abundar en la santificación, nos tenemos que apartar. Tenemos que tener en cuenta de no agraviar, de no defraudar, de no engañar a los hermanos, pero también tenemos que tener en cuenta que esto es un llamado de Dios. ¿Cómo dice? No nos ha llamado Dios, es Dios el que nos ha llamado, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Por lo tanto, es Dios quien nos llama, por lo tanto, esto es una motivación para mí de buscar la santidad, porque aquel que me salvó es aquel mismo que me llamó a salvación, ahora me está llamando a santificación. Es Dios quien me llama, por lo tanto, debo responder a ese llamado. Como un día respondí por la fe a Cristo para ser salvo, hoy debo responder también por la fe para ser santo, para mostrar lo que Dios ya ha hecho en mí a través de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto implica una respuesta por nuestra parte. Si hay un llamado, debe haber una respuesta. Y Pablo dice, cuidado, que cuando estáis respondiendo, no estáis respondiendo a los hombres, sino que estáis respondiendo a Dios. Según cómo respondáis, tener en cuenta que puede ser también las consecuencias. No desecha a hombre el que desecha esto, sino que está desechando a Dios, que, dice Pablo, también nos dio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, estás desechando a Dios que está en ti, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y está en mí. Y cuando yo desecho este llamado a santidad, estoy desechando a Dios mismo. Estoy, dice Pablo en otra carta, contristando, apagando la presencia de Dios en mi vida, que es el Espíritu Santo.
La copa está descendiendo al nivel mínimo de la presencia de Dios en mi vida cuando mi respuesta es negativa al llamado de Dios. Por lo tanto, 3 cuestiones prácticas que está diciendo Pablo aquí. Este llamado se asemeja al de 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está hablando de esa presencia del Espíritu Santo, y debemos recordar que somos la copa donde el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida. ¿Cómo estoy respondiendo entonces al llamado de Dios? Esa debe ser la pregunta que nos hagamos hoy. ¿Cómo estoy respondiendo a ese llamado de Dios de vivir una vida que a Él le agrade y de abundar más y más en santidad? Si desechamos este llamado, estamos desechando a Dios. Imaginemos esa copa de cristal que en lugar de llenarla de agua o de un líquido sano, la estamos llenando de barro. ¿Qué está transmitiendo? Está transmitiendo algo que no es lo que Dios es realmente, no es la naturaleza de Dios que está en nosotros. La vida del cristiano es como esa copa que debe mantenerse limpia y pura por la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas. Y cuando vemos que hay algo en nosotros que aún no está en orden con Dios, debemos pedirle a Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el encargado de transformar nuestras vidas, que Él las transforme por el poder de la sangre de Jesucristo. Esa es nuestra oración. Ese es el abundar más y más. Ese es limpiar nuestras copas para que Dios pueda ser manifestado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo dice en este primer párrafo, abundando más y más en santidad. Pero luego sigue y dice, abundando más y más en amor fraternal. En amor fraternal. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿cómo dice? Más y más, más y más. Que abundéis en ello más y más. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí, en este segundo punto? Pablo les está diciendo que él reconoce el amor fraternal que hay en ellos. Claro, se manifestaba, se podía palpar, se podía ver, se podía comprobar ese amor que tenían los unos con los otros. Un amor que era fraterno, era un amor, como dice la palabra, como sabemos la palabra, gracias, Chan, la palabra amor tiene varias acepciones en el original griego. Y aquí está usando la palabra Filadelfia, es decir, el amor que se relaciona entre hermanos. Es fraternal, entre familiares, hermanos en la fe en este caso, ¿verdad? Animándonos a seguir creciendo en ese amor. Les está animando. Está, se ve, se palpa, se comprueba, pero no basta, dice Pablo. Y nosotros podemos decir lo mismo. Somos una iglesia no grande, pequeña no grande en número, pero se palpa el amor fraternal entre nosotros. Y eso es una bendición. Cada persona nueva que viene dice, yo quiero quedarme. ¿Por qué? Porque aquí se palpa el amor fraternal. Nos podemos relacionar como verdaderos hermanos en Cristo. Y entonces podemos manifestar ese amor. Pero Pablo nos dice hoy a nosotros también, no os conforméis. Debe abundar más y más ese amor. Si estás en una relación buena con tu hermano, porque los ves seguido, pero quizás hay otro que aún no has hablado suficientemente con él o con ella y necesita de tus palabras. Y el Señor no pone palabras iguales en todos para cada uno. Va usando a todos para cada uno.
no solamente a uno para cada uno, sino a todos para cada uno. Por lo tanto, debemos seguir acercándonos los unos con los otros, buscando a aquellos con los cuales todavía no hemos profundizado, buscando a aquellos con los cuales todavía no hemos, podemos decir, simpatizado. Entonces debemos abundar más y más en esas relaciones personales, como nos dice Pablo aquí. En Juan 13:34, el Señor Jesucristo nos habla de esto, de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, ¿verdad? Pablo les anima a que su amor no sea un amor estático. Ya está, ya estoy amando, ya estoy cumpliendo, sino que sea un amor dinámico, un amor que crece, un amor que sigue abundando más y más. Nos está invitando a un compromiso constante para generar una comunidad donde el amor no solo se manifieste internamente, sino que sobrepase, que la copa sobreabunde en amor. No solo que haya amor en la copa, sino que la copa sobreabunde de amor, rebose de amor, para que no solo nos contentemos con amarnos aquí, sino que nuestro amor llegue a la sociedad. Y los tesalonicenses lo estaban haciendo. Pablo dice, no solo entre vosotros, sino que en toda la región de Macedonia se ha dado cuenta la sociedad de cómo es el amor de Dios y cómo vosotros lo estáis poniendo en práctica. Versículos 11 y 12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fijaros que Pablo está en el mismo sentido. Aquí da otro aspecto práctico. Claro, en aquella época había muchos que se colgaban de otros y decían, bueno, como somos hermanitos, entonces aguántame, sosténme, incluso económicamente, porque venían de esa manera de vivir. Y Pablo dice, no, cada uno debe trabajar en lo suyo. Yo, Pablo, os lo demostré cuando estuve haciendo tiendas y no os pedí nada. Por lo tanto, no solo seguir mi ejemplo, sino que hacerlo también cada uno de vosotros. Cuando Pablo usa aquí la palabra de una vida tranquila, podemos decir que está hablando de paz interna y paz externa, porque habla acerca de afuera, acerca de los demás. Es decir, vivir no solamente en paz, en tranquilidad, en orden en la comunidad, sino que también esto trascienda. Por lo tanto, esa manera de vivir trasciende a la sociedad en un orden, en una constancia, en una consecuencia de los principios de Dios. Es decir, guardar esa quietud. Es decir, guardar esa quietud que Dios nos ha dado personalmente, transmitirla a los hermanos en la fe, pero también en nuestras áreas de vivir también. Y Pablo toma el ejemplo aquí del trabajo, que en el trabajo también tengamos esa quietud y no seamos carga para nadie, ni económica, ni emocional, ni de ningún tipo. Nos está diciendo, no seas carga para nadie, sino que sostente por tú mismo en todos los aspectos de tu vida. Lógicamente, nosotros sabemos que la Escritura habla de que cuando hay necesidades, el cuerpo de Cristo acude en ayuda, en sostén y en todo lo que haga falta a los hermanos que lo necesitan. Con amor genuino y responsabilidad social, nuestra naturaleza transformada por Dios produce obras que reflejan su verdadera gracia. Somos nosotros los encargados de transmitir esto a la sociedad. Pero hay un tercer punto. Hemos visto abundando más y más en santidad y más en esperanza de Cristo. Y rápidamente, versículos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que lo durmieron. Pablo toca aquí el tema de la segunda venida del Señor y decimos, ¿a cuenta de qué? ¿Verdad? Y parece algo que no tiene nada que ver con lo que venía diciendo antes. Pablo les había dicho abundar en santidad, abundar en amor, y ahora ¿qué les dice? Abundar en esperanza. Abundar en esperanza. Que vuestra esperanza en Cristo no sea pequeña, sino tiene que ser grande. Que vuestra copa también sobreabunde en esperanza. ¿Por qué? Ellos estaban preocupados, claro, desde que se habían convertido a Cristo, en ese mes que estuvo Pablo allí con Silas, habían sufrido gran persecución, no solamente de los gentiles, sino también de los judíos. Y Pablo tuvo que huir, ¿os acordáis? Por lo tanto, esa persecución siguió. Probablemente fue una persecución muy feroz, porque no pudieron pillar a Pablo, y se las tomaron con ellos, ¿verdad? Y muchos probablemente hayan muerto incluso en ese tiempo. Entonces su preocupación era ¿qué pasa con nuestros hermanos que, habiendo creído en Cristo, han muerto? Pablo, ¿cómo es esto? Y Pablo les habla y les dice, no tengáis ninguna desesperanza, porque acaba, fijaros el versículo 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les está alentando en la segunda venida de Cristo. Les está diciendo, mira, los que durmieron, y utiliza la palabra dormir, no por casualidad, sino que alguien que duerme, ¿qué pasa? En algún momento como vosotros, o despertáis ahora. Y entonces, usando esta palabra como ¿qué? Como diciendo, no es algo permanente, sino que es momentáneo. Cristo volverá y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros nos juntaremos con ellos en los cielos. Hay una imagen muy bonita aquí que utiliza Pablo, que no está expresada, pero probablemente es esta. Cuando un emperador o un legionario, un alto cargo romano, se iba a las campañas y regresaba a Roma, ¿qué pasaba? Sonaban las trompetas y salían sus delegados a saludarle al camino y le recibían antes de que llegara a la ciudad. Y Pablo usa esa imagen aquí, que está usada también en 1 Corintios, cuando él habla de la trompeta, y está diciendo que como aquel legionario, como aquel emperador romano, el Señor llegará en toda gloria después de haber vencido. Y entonces aquellos que durmieron se levantarán y nosotros que estamos en vida saldremos al aire a recibir al gran Rey de Reyes y Señor de Señores antes que llegue a este mundo. Y es así como Pablo les anima y le está diciendo que deben tener esperanza, pero no una esperanza pequeña, una esperanza grande. ¿Por qué? Porque su lucha no es en vano. Porque si se han mantenido firmes en estas tribulaciones que han sufrido hasta ahora, el Señor también tiene una victoria preparada para el encuentro con Él. Es por esto que Él dice que seremos arrebatados. Habla de en un instante. Seremos arrebatados para estar recibiendo al Señor en los aires y poder venir a su presencia. Es allí cuando ya no necesitaremos abundar más. No habrá más y más, sino que ya estará completo. Y le veremos como Él es y podemos ser semejantes a Él, transformados, como dice la palabra, a su imagen y semejanza. Te invito a ponerte de pie, mientras los hermanos pasan aquí delante. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses 4 nos llama a vivir en santidad, en amor y en esperanza. En abundar en estas tres cuestiones en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo estamos en estos tres aspectos de nuestra vida? El Señor nos está llamando a abundar más y más en cada uno de ellos. En una sociedad que nos bombardea constantemente con tentaciones, con inmoralidad, con mensajes de no hay Dios, no existe Dios. Es una sociedad que vive en el libertinaje en muchos aspectos, en una sociedad en la que estamos que intenta llevarnos por su corriente,
Como hijos de Dios, el Señor en esta mañana nos llama a abundar más y más en nuestra relación con Él. Hoy el Evangelio sigue transformando vidas, no solo vidas de no creyentes, sino vidas de creyentes. Y el Evangelio debe seguir siendo el motor de nuestra vida, porque es el que transformó un día nuestras vidas y a través de esa muerte de Jesús nos apartó para Él y hoy quiere que nosotros sigamos su camino. Vamos a orar al Señor. Gracias.